Villar Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Algunos aseguran que Adolfo Hitler no se suicidó, sino que escapó rumbo a Argentina, mientras otros aseguran que mediante submarino U-515 viajó en el tiempo. Lograron las fuerzas alemanas mediante experimentos tener super soldados o una tropa zombie. Tenían supuestos contactos con extraterrestres. Pudieron encontrar el Santo Grial o la lanza de Longinos. Hoy, en Viaje a otra dimensión, misterios nazis. ¿Es que acaso Hitler viajó en el tiempo? Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con el misterio nazi. Ustedes saben, Segunda Guerra Mundial, triunfaron los aliados sobre el eje, ¿no es cierto? Estados Unidos, Inglaterra y los demás aliados sobre Japón, Italia, ¿no es cierto? Y Alemania. Y qué duda cabe, uno de sus personajes principales que pasaría a la historia sería, pues, como no, Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Y sobre él se ha corrido ríos de tinta con respecto a cómo surgió el movimiento nazi en Alemania, cómo pudo llegar a cometerse tantas atrocidades dentro del contexto de un pueblo que supuestamente es uno de los pueblos más cultos de Europa. Es que se dijo toda la verdad, se dijo solamente la verdad de los ganadores, y se dijeron una serie de mitos, ¿no es cierto?, y leyendas, que Hitler no había muerto, que seguía vivo, que viajó a la Argentina, uno lo ubican en Paraguay. Bueno, es cierto, muchos criminales de guerra nazi fueron encontrados en Sudamérica, de eso sí. Hay de hecho un libro muy interesante, y luego que es esta película acerca de Joseph Mengele, ¿no? El terrible médico nazi que hacía experimentos en los campos de concentración, ¿no? Uno decían que estuvo en el Paraguay y así por el estilo, ¿no? Entonces, esta noche vamos a tratar acerca de muchos temas interesantes con respecto a estos mitos, misterios. Algunos inclusive hablan de que Hitler viajó en el tiempo. Lo que sí es cierto, y eso es algo que es un consenso histórico, que después son cosas que después se vieron. En el principio, el origen del movimiento nazi tuvo una línea, una connotación, una influencia filosófica, ¿no?, de la superioridad aria. Y dentro de esa influencia, ese contenido filosófico, también había un cierto contenido esotérico. Muchos hablaban de que las primeras reuniones nazis del movimiento nacional socialista nazi, habían antiguos esoteristas, ¿no?, de la sociedad Thule, por ejemplo, ¿no?, que se habla mucho de que hubo una influencia esotérica y mucho del contenido nazi, ¿no? Entonces, y también, cómo no, en el tema del fenómeno ovni, yo recuerdo haber viajado en una conferencia que invitaron al Brasil en el año 2011 o 2012, y tuve oportunidad de conocer a uno de los más importantes investigadores ovni del mundo, ¿no?, el italiano Roberto Pinotti, que luego se convertiría en un gran amigo mío. Y justamente la conferencia de Pinotti, que era a la sazón el más importante ufólogo italiano, era acerca de los platillos voladores nazis, ¿no? Y él mostró una serie de planos en los cuales ya se experimentaba durante la época de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial con ciertas aeronaves no convencionales que tenían formas discoidales, ¿no? Yo me acuerdo, él me dio un PowerPoint muy interesante con respecto a estos planos, conversamos mucho sobre este tema, ya se experimentaba, de hecho, la gran cohetería nazi, que después se convertiría en la cohetería
norteamericana que impulsó de alguna manera ¿cómo se llama? La carrera del hombre al espacio, ¿no? Muchos dicen que la llegada del hombre a la luna se basó mucho en los conocimientos de un gran estratega, un gran científico nazi, que luego, bueno, fue asimilado por el gobierno norteamericano, ¿no? Esta es historia ya pasada, pero que es realidad. Entonces, sí, o sea, el tema es ahí, ¿de dónde encontraron los nazis, los científicos nazis, esta posibilidad de esta tecnología, ¿no? Se sabía que ya en esa época experimentaban con tecnología antigravedad, los avances en cohetería de los U-2 era tan potente que algunos afirmaban que si la guerra hubiera durado unos 2 o 3 años más, de repente ya los nazis hubieran alcanzado esta superioridad tecnológica en el tema de los cohetes en esa época, que luego serían los que ahora llamamos misiles. ¿Qué hubiera pasado? ¿La historia se hubiera comportado igual? No lo sabemos, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Wernher von Braun, el gran padre de la carrera científica, se afirma algunos afirman de que fue un ex nazi, que en una operación llamada Paperclip recogieron o asimilaron a muchos científicos nazis y los trajeron después de la derrota alemana a los Estados Unidos y los convirtieron en científicos a favor de la causa norteamericana, lógicamente, ¿no? Y hay una historia muy interesante de Erich von Braun que tiene que ver con el Perú, ¿no? Porque claro, Erich von Braun dijo él en su momento que los avances que hizo en cohetería, los avances que llevaron luego al proyecto Saturno y que llevaron al hombre a la luna, no hubieran sido posibles. Miren lo que dijo Wernher von Braun, ¿no? El que ahora considera el gran padre de la cohetería, ¿no? Dijo, es que estos avances no hubieran sido posibles si no hubieran sido por los descubrimientos tecnológicos de un peruano, ¿no? Pedro Paulet, ¿no? Pedro Paulet, cuando hizo su famoso avión cohete, que uno lo puede ver acá en el museo que tiene el CONIDA, que es el Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que queda justo a la espalda de RPP. Ahí tienen una réplica del avión cohete, ¿no? Y Wernher von Braun dijo eso, ¿no? Tal cual. Dijo que los avances en cohetería no hubieran sido posibles si no hubiera sido por los avances que hizo el peruano Pedro Paulet en Arequipa. Bueno, nuevamente Arequipa, ¿no? Arequipa, tierra de grandes hombres, y hombres polémicos en todo caso también. Y hay una historia muy interesante que contó mi gran colega y amigo en Arequipa, que dijo, Rafael Mercado Benavente, que dijo, es una historia que él está investigando, que aparece, hay toda una historia, bueno, tiene cuestión de ahondarla, que fueron enviados espías nazis a Arequipa para secuestrar a Pedro Paulet. Es una historia que yo le escuché en una oportunidad a decir a Rafael Mercado, no sé si será cierta, pero sería interesante conversar con él, ¿no es cierto? Para saber qué hay detrás de toda esta historia. Así que hay mucho que hablar con respecto al tema de los nazis, ¿no? De Hitler y del Perú, ¿no? Si no, recordemos pues esa famosa página de la historia del fútbol peruano, ¿no? Cuando un grupo de peruanos, ¿no es cierto? Estaba Toto Terry, estaba grandes jugadores de fútbol peruano, le ganaron al equipo de Austria, estando Hitler presente, y Austria era pues un país hermano de Alemania, ¿no? Y el tema de la superioridad nazi. Imagínense pues este equipo de futbolistas peruanos de variopinta raza, ¿no es cierto? Le ganó pues a Austria, ¿no? Y hay un capítulo muy interesante ahí que algún día espero que sea una película de la dignidad que tuvo el equipo peruano de retirarse de esas Olimpiadas de Berlín, de ese campeonato de fútbol, porque cuando Hitler dijo no podemos permitir que un equipo sudamericano le gane a un equipo europeo, la superioridad aria y todo eso, anularon el partido. ¿Y qué hizo Perú? Perú dignamente, hidalgamente se retiró. No aceptó eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Interesantes que te podrían hablar sobre el tema, pero bueno, esta noche vamos a concretarnos a misterios nazis
¿Acaso Hitler viajó en el tiempo? Capital. Es un tema ahí que hemos desarrollado esta noche. Y mientras tanto vamos a abrir los teléfonos de la central de Radio Capital. Llámenos al 212-5353, 212-5353, para establecer esta conexión con sus historias, ¿no es cierto? Con sus encuentros con lo desconocido. 212-5353. Muy bien, ya están llegando las primeras llamadas. Y tenemos una llamada de Marco. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Anthony, sí, una ¿cómo estás? acotación acerca del tema nazi, ¿no? Sí. Interesante el tema. Ok. Yo quiero que me aclares Sí. qué es cierto si esos ovnis que la Luftwaffe había inventado a finales de la guerra, Ujú. cuando crearon los Destinies, llegaron a habitar supuestamente a la Luna. Ujú. Esa es una pregunta. La otra es, Ya. cuando el almirante Byrd fue a la Antártida, Ajá. ¿qué es cierto si también los nazis tuvieron una base subterránea en la Antártida? Y estoy así ahí. Ujú. ¿Qué tiene que ser verdad o mito, o es un mito que está descartado? Bueno, mira, justamente esta noche va a estar visitándonos el especialista al cual hemos invitado, que es Hugo Chugox. Hugo Chugox tiene una cuenta en YouTube de historia, ¿no? Muy entretenida, muy concienzuda. Así que esta noche vamos a esperar que él venga para aclararte en forma, digamos, más documentada acerca de las preguntas que tú nos estás haciendo, ¿no? Ahora, sí es cierto, por ejemplo, en el tema de lo de la Luna, es un tema ahí que vamos a ver si con Chugox lo podemos ahondar. Lo que sí es cierto es que hubo una expedición, sí hubo una expedición del almirante Byrd, a la Antártida, ¿no es cierto? Y fue una expedición no científica, ¿no? Porque, digamos, uno puede llevar un barquito o un barco de exploración como nosotros tenemos el Big Humboldt, ¿no? No, y que ya una base en la Antártida que tenemos allá. No, esto fue toda una expedición militar, ¿no? Es porque había muchos barcos, había muchos soldados. Pero ahí se abre pues el telón del misterio, ¿no? ¿Qué iban a hacer a la Antártida? Que en la Antártida hay que enfrentarse a pingüinos, ¿no? Entonces, hay algo extraño, pero cómo no, vamos a andar ese tema teniendo acá a nuestro invitado que más adelante va a estar con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y para aclarar una cosa, un chiquito más. Sí. Lo de Pedro Paulés Mostajo es cierto. Él fue el padre de la aviación, o sea, del propulsor de avión, por supuesto, de Perú. Avión cohete. Y que sí, Werner von Braun, sí, le robó, a él fue que le robó él vino, mandó una misión, ¿ya? Eso lo tiene Mercado Jardín, creo, en su libro. Claro, Rafael Mercado Benavente. También justamente en la historia de la Fuerza Aérea también se especifica un poquito así, pero es cierto que a él le roban los planos. No lo que hizo secuestrar, lo que hicieron comprar, pero finalmente le roban, le estafa, y fue bueno Brown que se llevó los planos, y que posteriormente, cuando ya salió pasó salvando aliado, antes de ser ejecutado, él tuvo que declarar que fue inspirado. Claro que fue Pedro Mostajo, que fue su precursor, que por él han sido esto, ¿no? Sí. Pero mira, el Perú siempre ha estado metido en tema de la guerra. Una chiquita más, Sí. Participamos con 5 peruanos en el batallón de Canadá. Ajá. Participamos justamente un chico allá, inclusive el año pasado fue condecorado por el ejército peruano y a mí y todo eso, hace 100 años. Después tuvimos una espía. Ojalá que toques el tema tú, de mujeres espías en la Segunda Guerra Mundial. Sí, hay un libro sobre ese tema. Es una connotación, pero nosotros sí hemos estado indirectamente metidos, ligados en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y qué interesante el tema, porque yo soy fanático de esto. No, y además, Marco, hay una historia, no sé si tú la puedes confirmar, yo creo haberla leído, acerca de que al inicio de la Segunda Guerra Mundial hubo información de que la base norteamericana de Pearl Harbor iba a ser bombardeada por la aviación japonesa. O sea que ya se sabía que Pearl Harbor iba a ser bombardeado. Y tengo entendido, no sé si tú sabes eso, vamos a preguntarle a Hugo Chugox, que esa información le llegó, habría que ver cuáles fueron las fuentes, no sé, al embajador del Perú en esa época en Estados Unidos. Capital. Y que el embajador del Perú alertó, como debería ser, a las autoridades norteamericanas que esto iba a pasar. Por algún motivo,
por algún motivo no hicieron caso, se permitió el bombardeo y bueno, muchos afirman dentro ya de la teoría de las conspiraciones, hay que decirlo, no tiene una rigurosidad histórica, pero dicen que eso fue, que se permitió eso para que darle el pretexto a Estados Unidos a que entre en la Segunda Guerra Mundial, no lo sé, eso está dentro de la teoría de la conspiración, ¿no? El embajador fue minimizado. Ya. El Perú, a través de la embajada francesa, como te digo, esa chica, nosotros la señorita de tiempo que era hija de diplomáticos peruanos en Francia, pero ella es peruana, franco-peruana ella, ella fue la que le dio la información falsa de Normandía, ¿ok? Ya. Y basado en ese antecedente, el embajador de ese tiempo, que no es su nombre, ese embajador se comunica con el alto mando de Estados Unidos, en el Pentágono en ese tiempo, pero ellos descartaron. ¿Por qué? Por los mensajes que el embajador de Hirohito estaba dándole entrecortado, porque la señal de comunicación estaba fallando. Y es por eso que el mensaje ya, después de 15 horas... Capital. El mensaje... llegó el mensaje del embajador peruano advirtiendo lo de Pearl Harbor. Llegó tarde. Y justamente, está documentado eso, el alto mando, cuando justo el error fue de los Estados Unidos, fue que todos los barcos destructores estuvieran encallados en el mismo puerto de Pearl Harbor. Sí, están acumulados. Es un tema que está bien como en debate. Pero el mensaje llegó tarde. El almirante que estaba a cargo de la comunicación de Pearl Harbor lamentablemente vio cómo los destructores estaban hundidos y justo le llega el mensaje, ¿no? Lamentable lo que pasó. Sí, porque murieron cerca después de 3.000 norteamericanos, ¿no? En el ataque a Pearl Harbor. Curiosamente, casi la misma cifra de los que murieron en el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, una coincidencia trágica. El tema es que los nazis siguen creando los zombies y que de repente, luego, no sé, me imagino que tú vas a documentar, no sé si sea cierto, que sí hubo un contacto con los alienígenas, con Hitler, a lo mejor fue eso, no sé, pero que ellos han sido influencia de los celtas, sí, porque recuerdo, y eso creo que va a hablar del tema, fue por Goering, que fue el gran de propaganda de la propaganda nazi, ¿no? Goering era demasiado asiduo a los oráculos. Y tenían un séquito de brujos. De videntes. Claro, o sea, esos brujos que le dan la suerte, todo, ¿no? Tenían los gitanos. Ahorita el documental de Discovery, creo que tu invitado va a ese tema. Seguramente. Fue porque hizo todo el tema y manejado por Hitler, ¿no? Ahora, sí, y te doy un dato también interesante, Mira lo que te voy a decir, yo tengo un tema con el número 33, pues, ¿no? Ya los que siguen mi programa de hace 12 años saben de qué estoy hablando, ¿no? 33 por acá, 33 por allá, constante 33. De hecho, hoy día, te cuento así rapidito, hoy día hice una investigación sobre el tema de la mujer lobo de Chorrillos y a la señorita que me ayudó tenía 33 años y la persona que tenía el dato de un ataque reciente que ha habido sobre este tema tenía también 33 años. En fin, lo que quería contarte era de que ¿qué te iba a decir? Ya se me fue la idea. Bueno, luego vamos a conversar. Marco, muchas gracias por llamarnos, un fuerte abrazo. ¿Qué iba a contarle? Bueno, en fin, ahorita se viene a la memoria. Estamos con Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Bien, Arturo. Sí. Yo te sigo desde el 2009, caramba, del principio. Casi al principio. 2009. Ya, sí, muy bien, gracias. Estaba escuchando que estaban hablando sobre los nazis. Sí. Yo me acuerdo haber visto, no sé si en cable o en YouTube, en el canal Infinito. ¿Se acuerda que el Infinito daba? El gran canal, ¿no? Muy bueno, Infinito. Sí, antiguamente ya. Sí. Que dice que encontraron con un platillo, o sea, en una base nazi encontraron con un platillo. Y en el año 1987 encontraron el mismo platillo. Pero no me acuerdo, recuerdo algo por el bosque de Canadá, por ahí. O sea, que dando a entender que o Hitler se viajó al futuro o se escaparon, no sé. Ese es el dato que le puedo dar. Habría que ver, hablan de la campana de Wallenbach, pero ya me acordé lo que quería decirles. Bueno, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial
hubo esta asociación, pues, tanto de Japón con Hirohito, en Alemania estaba Adolfo Hitler, el Führer, y estaba Benito Mussolini en Italia, ¿no? ¿Cierto? El fascismo, ¿no? Los camisas negras. Cuando uno hace la investigación acerca de la historia del fenómeno OVNI en el mundo, siempre se pregunta uno, ¿cuál fue la primera organización a nivel mundial, pero de un estado, que investigara el tema OVNI? ¿Y tú sabes cuál fue, Arturo? ¿Cuál es? La Italia de Benito Mussolini. La Italia que estaba asociada en el eje con Alemania, con Hitler. Claro, sí, ya, sí. Ahora, ¿qué pasó? Ellos en Italia fue la primera organización estatal, ¿no?, de Benito Mussolini, que hizo investigó el tema del fenómeno OVNI. ¿Y saben en qué año se fundó? En 1933. ¿Y saben cómo se llamaba esta organización? El grupo 33. ¿No? El grupo 33. Sí. Otra vez el tema 33. Algo está relacionado con el tema del fenómeno OVNI. Y lo que tú dices, mira, acá tengo yo un dato que me ha dado mi productor, Toño Arévalo. Gracias, Toño, por la información. Habla de la campana de Wallenbach. No sé si hablo bien en alemán. Wallenbach, ¿no? Ilja. Sí, te escucho. Platillo, es como una especie de platillo. Sí, una platillo. Acá dice la nota. Ilja Mladenek, ingeniero serbio que era discípulo de Nikola Tesla, fue uno de los artífices de la campana de Wallenbach. Según su cuaderno de investigación, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, permitiendo viajar a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. La campana solo es capaz de viajar al pasado. También va en los apuntes del ingeniero serbio el año exacto que Hitler pretendía retroceder con la campana. Quería retroceder al año 12.103 a.C. ¿Y por qué? Un objeto que retrocediese al año 12.103 a.C. no aparecería en el mismo punto geográfico en el que inició su viaje. Una zona inhóspita del Himalaya, acá de 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy día conocemos como el Tíbet. ¿Habría llegado la campana a su destino? Bueno, ahora, eso lo relacionan mucho con las referencias que aparecen en la India, en las sagradas escrituras sánscritas acerca de ovnis en la antigua India, en los famosos vimanas. En sus pinturas salen unas guerras de que están en unos carros, en unas naves. Ajá. Sí. Justo el día de hoy estuve en el Real Felipe, en cuestiones de trabajo, y bajé a la, ¿cómo se llama? ¿Al Torreón de la Reina? Al Osario. Al Osario, ya. Y lo sentí tranquilo, un olor a humedad, eso sí, bastante humedad. Sí, al Torreón de la Reina no se puede entrar. No se puede entrar, está prohibido. Hay una reja ahí tremenda. Sí. Pero donde sí se bajó la presión, donde sí sentí que se bajó la presión fue en la casa del gobernador. Claro. Es cierto, Arturo. Ahí sí sentí frío. Mira, hacía un calor tremendo. Yo te digo una cosa, los 3 lugares en donde hay mayor actividad paranormal en el Real Felipe ya lo tenemos definido. Tercer lugar, el Torreón del Rey. Segundo lugar, la casa del gobernador. Y el primer lugar, y por eso que no hay acceso a los turistas, está cerrado con llave, con 2 llaves de esas coloniales, el Torreón de la Reina. No, tal cual. Arturo, gracias por llamarnos. 10:32, hacemos la pausa y ya regresamos. Solo por VR Django. Bien, queridos amigos, ustedes saben que la conexión especial que tenemos con nuestros oyentes y televidentes ya desde hace 12 años, y es por eso que aquí nos están visitando 2 oyentes que han ganado la premiación el viernes pasado de estos packs de la película Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas, ¿no? Y yo he dicho que vengan, no solamente que reciban el premio, sino que además ya que lo baje un poquito claro para que puedan visualizar. Ahí está en su paquete, no hay problema. Estamos con Daniela Jiménez de La Molina y Jordi Ramírez, que viene ¿de dónde? De Magdalena, y le damos un fuerte aplauso a nuestros oyentes que han venido esta noche aquí a recibir sus premios.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, doctor. Dime, Daniela, sin decir el nombre de mi calle, somos vecinos, ¿no? Sí, sí, claro. Aún más dice que mi wifi llega a tu casa. Sí. Qué variedad, todos los secretos de Viaje a otra dimensión están ahí. Qué cosa, ojalá que no haya visto cosas raras. No tiene clave, nunca me he podido colgar. Ah, ya, bueno, Sí, al claro. menos. ¿Cómo estás, pues, Daniela? Y cuéntanos, ¿desde cuándo eres seguidora del programa? ¿De fin de este año o de cuándo? Bueno, hace años, en el 2009 lo escuchaba, a veces como yo estudiaba 2009. arquitectura, a veces me amanecía los domingos, me acuerdo, Ya. mientras hacía mis maquetas, ahí escuchando la radio. Ah, ya. Y ahí después de un tiempo que no escuchaba radio porque ya por otras cosas, y de Claro. ahí ya me volví a enganchar el año pasado de nuevo. Ok, y o sea, ya, estudiabas en esa época arquitectura. Sí, sí. ¿Y ahora ya eres arquitecta? Sí, ya soy arquitecta. O sea, tú seguías con el programa cuando estabas de estudiante. Sí, Y ahora ya eres claro. profesional. Sí. Bueno, me alegro pues que el programa Viaje a otra dimensión te ha acompañado en esos largas noches de estudio, ¿no? Sí. Y eres soltera. No, casada. Eres casada. Entonces cuando estudiaste eras estudiante y soltera. Sí. O sea, todos estos años has acompañado a Viaje a otra dimensión en estos 12 años de vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes claro. hijos? Una hijita. Sí, sí, sí. Muy bien. Y estamos con Jordi Ramírez, que viene de Magdalena. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, Jordi también ha sido acreedor a este pack, ¿no es cierto?, de la película Gretel y Hansel, que está en cartelera, ¿no? Muy bien. Y Jordi, ¿tú desde cuándo escuchas el programa? Desde hace 5 años. 5 años. Ahora, justo el año pasado, como empezamos los turnos en la Ya. noche. ¿En tu trabajo? Sí, para no quedarnos así un rato, para no desvelarnos, Ya. agarramos a ponerle Radio Capital. Entonces, nos poníamos la radio todos Ya. a todo volumen Ya. y nos concentrábamos así y estábamos entretenidos escuchando, ¿no?, los casos que ¿Y cada tú uno en qué comentaba. trabajas? Yo soy supervisor de despachos. ¿Superior de despacho? ¿En dónde? En una sala de despachos de control de gasolinas. Ah, el control de gasolina. Sí. Ah, entonces ahí ves turnos que tienes que trabajar de madrugada. Sí, De noche. hasta las 12. 12. Ah, y ese horario es que tú escuchas el programa. Sí, justo a las 12 que termina, a las 12. O sea, de 10 a 12 estás trabajando y escuchando Sí. el programa. Y 12 de la noche termina el programa y entonces tienes tu chamba. Sí, y justito no hacía para Ah, terminar. ya. Muy bien, muy bien. Daniela, ya que están acá, chicos, a mí me gusta siempre conversar con nuestro público, nuestros oyentes y televidentes, para saber un poco qué parte del programa le gusta más, etcétera, ¿no? Y entonces, Daniela, estos años que han pasado, porque se escucha de 2009, prácticamente casi del inicio del programa, ¿no? Y te has seguido desde que eras estudiante, eras soltera, ya eres profesional, estás casada, y nos gusta que te hemos acompañado todos estos años. ¿Qué programa recuerdas, o qué momento, o qué entrevista, o qué llamada? No sé, ¿qué momento recuerdas tú de que te llamó más la atención? Bueno. O que te asustó más, no sé, ¿no? Bueno, ahora, en verdad, ahora me he mudado a Chorrillos. Ya. Y lo que sí me llama la atención es ver a la mujer de Chorrillos, porque siempre Claro. siempre escucho que va a Los Cedros Sí. o a La Encantada. Entonces yo veo por ahí y de verdad estoy viendo en las noches cuando llego a ver si la veo y nunca veo nada. Claro, ahora vives por ahí. Sí. Ah, ya no vives en La Molina. No, ya no, pero mis papás todavía siguen todavía en la siguen calle. ahí. Por eso es que veo su internet. Ah, ya. Su wifi cuando me conecto. Ve mi wifi, cha, estamos Se ha fritos, mudado, ¿ah? se ha mudado. Estamos fritos. Hoy día mismo voy a cambiar la clave, ¿ah? Sí. Y más o menos eso, ¿no? Pero y también a veces cuando, por ejemplo, el otro día que estaban hablando sobre los sueños y los viajes astrales, Sí. yo quería llamar para preguntar, por ejemplo, por un caso, por ejemplo, concreto es mi papá. Ya. Mi papá es súper sensible a cosas así, ¿Ah, sí? paranormales, pero él es súper escéptico, no Ya. cree, y por eso es que él como que le da igual. O Ya. sea, es más, se ha desdoblado 2 veces Ah, y caramba. le da igual. Ya. Ha visto después, no sé si en la tercera cuadra de mi calle, una Ya. vez un señor murió, pero la noche anterior se desdobló y vio una sombra negra que pasaba y se metía a esa casa. Ah, sí. Sí, entonces, o ve, por así decirlo, él dice que él ve cosas como sombras que se mueven. No, pero entonces tu papá tiene personas- ojos de ver. Sí, pero Claro. él no cree. Él no cree. O cuando, por ejemplo, tengo un primo que falleció en el incendio de Mesa Redonda. Ya. Y por ejemplo, él cuando fue a la casa de mi tía, Sí. dice que sintió olor a carne quemada. Ah, muy qué mal, fuerte. Dios mío. O
o cuando falleció mi tío fumaba mucho, por ejemplo, y en mi casa olía a cigarro. Entonces, él sí es muy sensible. Sí, sensible, pero no cree. Entonces yo quería llamar justamente siempre para preguntar qué pasa con él, ¿no? Claro, no, nada, que simplemente es que él tiene esos ojos de ver, ¿no? Claro. Tiene esa percepción ampliada. Capital. Pero él no, como que no, con él no es, ¿no? Como que, no, ¿quiere decir una cosa? ¿Quiere decir una cosa? Yo pienso que él sí, de tanto lo que ha visto, él sí cree, pero de repente ante la familia, ante sus hijos, de repente no quiere como asustarlos, pienso yo, o no sé, ¿no? Porque sí, él ve mucho de esas cosas, siempre le ha tocado, y siempre, no sé si de repente él tiene miedo, pero siempre le toca ver esas cosas, siempre le toca experimentar todas esas cosas, presente cosas, Bueno, tú sabes de que justamente por el lado de nuestra urbanización, una vez pasó un humanoide volador, justo por los Ecónomos. Mi papá vio algo así, algo negro, o sea, cuando él cuenta que se desdobla esa noche y sale hasta la calle, ¿no? Hasta la avenida Constructores. No, antes, la paralela donde vive. Okay. Entonces él ve como una sombra negra que comienza a caminar, y él dice que lo ha seguido y se ha metido hasta la 3ª cuadra, hasta una casa, ¿no? Y en la noche, y él parece que regresó normal a su cuerpo y en la noche... Me gustaría conversar con tu papá, Claro. Él es bien, no creo, es bien difícil porque él no es mucho de creer con esas cosas, ¿no? Pero sí, ¿no? Ok, muy bien. Y estamos con Jordi. Jordi, ¿en tu casa tiene alguna experiencia rara, paranormal, extraña? No sé. Sí, más le ocurrió a mi hermano, pero me quedó marcado justo en un programa que hubo de la gente sombra. Hackman, así, la gente claro. que ve personas. Los Shadow People, ¿no? La gente sombra. Claro. Ajá. Justo, bueno, en ese tiempo, para poner así en contexto, yo nací en el 96, 31 de julio del 96, y uno de mis tíos de parte de madre lo asesinaron. Ah, caramba. Justo unos días antes. Nunca lo llegué a conocer. Caramba. Pero mis hermanos, yo soy el menor de 3 hermanos. Y justo cuando era niño, el mayor dormía con mi papá, normal. Claro. Y él decía de que justo en la ventana él veía a una persona que le estaba viendo, alguien de negro con un sombrero y gabardina. Una gabardina de esa capa larga, ¿no? Y se asustó pensando de que ¿quién es esa persona? Si mi papá está al costado y mi mamá está al costado, ¿quién es la persona? Y entonces mi hermano así calladito le despierta a mi mamá, hay una persona que está al frente en la persiana, y mi mamá abre los ojos y no había nadie. Pero tu hermano sí lo veía. Sí lo veía, ahí estaba. No había nada, de repente es una pesadilla. Claro. Y entonces mi hermano a los días siguientes lo ha estado viendo igual. Y mi mamá le decía, cuando tú lo veas, patéame, porque de repente es un ratero, pues, ¿no? Que está pensaba más bien que era un ratero. Claro. Y mi hermano hizo tal como le dijo mi mamá, lo pateaba y mi mamá le decía, está ahí, sí, agarró y no había nada. Y así estuvo como 2 semanas seguidas. Y después lo asesinan a mi tío, lo matan. Eso antes de que pasara eso. Después, o sea, claro, las sombras, claro, la sombra era antes y luego como una especie de un aviso o algo por el estilo. Cuando pasó eso, cuando mi tío era policía, lo dejó de ver. Sí. Bueno, a veces estas presencias son pues como premonitorias, como agoreras, ¿no? Bueno, habría que acordar mucho, ¿no? Y por eso ahora bueno, que estoy conversando con los chicos, me da ganas de seguir conversando con ellos, ¿no? Y por eso que estamos viendo la posibilidad de hacer un evento gratuito para todos los oyentes y seguidores del programa Viaje a Otra Dimensión, siempre y cuando puedan seguir nuestra Facebook Perú Misterio, que en este momento está en 89.000, ¿no es cierto? 89.000. Si llega a 100.000 antes del día 15 de marzo, vamos a hacer este evento gratuito para todos ustedes. Así que, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que seguir el Facebook Perú Misterio todo junto, en mi cuenta de Instagram, que es Anthony Choi Oficial. Cuenta de Instagram, Anthony Choi Oficial. Y ya saben, de esa manera, sigan las redes. Bien, Daniela, Jordi, muchas gracias. Gracias por seguir el programa y haber venido acá y compartir sus historias. Gracias por la oportunidad. Ok, muy bien. Vamos a hacer la pausa y ahora sí, entramos en materia. ¿Todavía no? ¿Mira? No hay pausa. Entonces simplemente vamos a seguir con el programa y vuelvo a reiterarles, amigos, que
vamos a pedir que sigan nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio todo junto, que es nuestro fanpage, Perú Misterio, nuestro fanpage, ¿no es cierto? Y si hoy está en 98.000, está en 89.000. Si llega a los 100.000 seguidores, hasta el 15 de marzo, vamos a hacer este evento, este encuentro, con los clientes del evento, el encuentro que se va a llamar Reencuentros con Anthony Choi. Así que, por favor, entren al Facebook Perú Misterio todo junto, y lleguemos a los 100.000 seguidores antes del 15 de diciembre. Y también, ya saben, tenemos esta cuenta en el Instagram, Anthony Choi Oficial. Les repito, Anthony Choi Oficial. Muy bien, queridos amigos, ahora sí, entramos en materia. El tema de esta noche, misterios nazis, ¿no es cierto? El tema de los misterios nazis. ¿Es cierto que Hitler no se suicidó? ¿Es cierto que escapó a la Argentina y sobrevivió ahí unos años? ¿Es cierto que el submarino U-515 viajó en el tiempo? ¿Lograron las fuerzas alemanas mediante experimentos tener super soldados o una tropa zombie? ¿Tenían contactos con extraterrestres? ¿Hicieron información extraterrestre? ¿Pudieron encontrar el Santo Grial o la lanza de Longinos? Bueno, hay muchas historias que se escuchan y se ven en internet con respecto a los misterios nazis. Capital. Y yo creo que estamos con la persona adecuada. Ugox Chugox ustedes lo conocen, es un gran youtuber, tiene una cuenta en YouTube referida al tema de historia del Perú, historia del mundo, que la desarrolla con gran brillantez y sencillez. Y esas dos cosas es muy difícil encontrar a veces en una persona. Así que, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anthony? Doctor, es un placer estar otra vez aquí, porque ya vine una vez. Claro antes, que sí, claro que sí. Muy bien, Hugo, yo sigo tu cuenta. Ah, genial. ¿No? Es muy buena, faltaba algo así en el tema de la historia. Y creo que me recordar, no sé si me refrescame la memoria, sí. ¿Tú estudiaste historia? ¿Eres historiador? No es cierto. Yo soy ingeniero. Es ingeniero. Sí, yo soy ingeniero. ¿Y por qué esta pasión por los temas históricos? ¿No? Porque simplemente era algo que complementaba a mi vida. Los números y de paso las letras, ¿no? Son más completo. Es una cosa bien rara, es una cosa rara. Me encontré una persona, ¿no? Que hay personas que son ingenieros, todo el tema, el cálculo, etcétera, la química, claro, la física, y otras personas que dedican a las humanidades, ¿no? Pero en realidad lo que tú haces es lo que era el ideal del hombre renacentista, pues, ¿no? El ideal de Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Estudiar todas las materias, ¿no? Así es. Ser multifacético, polifacético, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muy bien, Hugo, y este tema de los misterios nazis es un tema, pues, que a la gente le fascina mucho y que hay mucha información en internet, pues, ¿no es cierto? Por supuesto. Y en internet miles de cosas se dicen y no se puede saber si algunas son ciertas y otras no. Claro. Porque la gente que escribe cosas, blogs en internet, siempre les gusta como que generar un cierto tipo de amarillismo, ¿no? Sí, pues. Siempre es así, pero hay otros que sí realmente quieren investigarlo, pero también lo hacen desde el punto de vista para generar entretenimiento también, ¿no? Sí, pues. Eso también existe. Ajá. Y bueno, a mí me gusta estudiar la historia, pero que sea verificada, claro, con fuentes, que sea estudiada por un historiador, ¿no? Sí, bueno, es un poco difícil, sí, digamos, el tema de la información que uno obtiene de internet. Siempre dijeron que en la medida que el internet hay más información, estaremos mejor informados, y no necesariamente es así, como tú dices, Hugo, porque hay mucha información, vamos a decirlo con su nombre, información basura, ¿no? Hay mucha información tergiversante, hay el tema de los fake news. La posverdad, ¿no? También. La posverdad, sí, es terrible. Y hay páginas que son alucinantes. Yo acabo de ver una cuenta de YouTube de un joven, no recuerdo su nombre, español, que analiza la música de las películas, por ejemplo. Sí, Jaime Altozano, creo que Altozano. Qué brillante, qué bueno. Hizo un análisis de la música de Interestelar. Qué buen análisis. Hasta de Harry Potter habla de Harry Potter, de Star Wars, ¿no? Hasta de los alemanes, ¿cómo se llama Bach se apellida. Sí. Habló por qué no usaba el re menor a un artista. Así es, de Mozart, porque no usaba el re menor. En el caso de Interestelar, resaltó la música del compositor de la música Interestelar, Hans Zimmer. Sí, es espectacular. Que fue el tecladista, una cosa alucinante, que fue el tecladista del grupo Mecano.
el grupo Mecano de ¿cómo se llama? De España. Ajá. En un show, estuvo en una gira. Hans Zimmer se volvió compositor de música de películas y ha hecho la música del Rey León. Hans Zimmer es la música, la famosa melodía de no me acuerdo cómo es, algo así. Cuando es una obra de arte. Tú la tienes ahí, que es una obra de arte. Es cuando presentan a Simba, ya, ese de Hans Zimmer, ¿no? Es alucinante y él fue un tecladista de New Age de los 90, de Mecano, por ejemplo, ¿no? De Mecano, ¿no? Y hay otra vez también, Hugo también acaba de descubrir una página en YouTube de un chico y una chica, uno creo que es mexicano, otro es española, que analizan, por ejemplo, hacen el análisis de diferentes grupos. Mira, escuchen, Cuando enseñan así, bueno, claro, es la melodía más, una de las clásicas de Disney. Y fue convisto con hay memes de eso, hay memes de esa frase, de esa partecita, hay memes. Ah, sí. Y lo que quiero decir rápidamente antes de entrar a nuestro tema, porque vamos a tener contigo hasta las 12 de la noche, si me permites. Wow. Porque volver contigo va a ser un placer, Hugo. Y como que de aquí no vamos a alcalde de Gallina. Entonces, si tú invitas, no hay problema. Toño Arévalo. Y Johnny también quiere, le llevamos a todos, llevamos en el Fisher está, quiero, Marco Ruggiero, vamos todos al alcalde de Gallina. No, lo que decir rápidamente es, hay una pareja, no recuerdo su nombre, que hacen análisis de este tipo de música, y hace un análisis, pero es alucinante, hace un análisis del K-pop y de mi grupo BTS. Ahora, mucha gente me criticaba, Anthony, por favor, ¿cómo estar estudiando, cómo estar siguiendo música de adolescentes? De chibolada, ¿no? De chibolada. Yo decía siempre, no, aquí esta música hay algo muy interesante que no lo logro hacer, pero que me cautiva. Bueno, hace un análisis esta pareja, han descubierto, bueno, es una cosa que ya se sabía, ¿no? Pero hace un análisis, pero escena por escena, canción por canción. Exhaustivo, ¿no? Exhaustivo. De que todas las canciones de BTS hay una planificación de años, están proyectadas para desarrollar las teorías del gran psicoanalista Carl Jung. Hay una etapa que es la etapa persona, una etapa que es la etapa shadow. O sea, es un análisis psicoanalítico que está basado en la música de BTS, está basada en la obra del gran psicoanalista Carl Jung, que era competencia de Freud. Pero además está inspirada en la obra del gran escritor alemán Hermann Hesse, sobre todo del Demian. El Demian. Demian, muchos dicen, está inspirado para hacer la película esta de la profecía, que Demian, el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque en Demian se habla de Abraxas, que es el dios del bien y el dios del mal. Es de las dos cosas. El bien y el mal están juntos. Y yo decía, ¿por qué me soy fanático? Una de las novelas que yo leí cuando tenía 18 años y que me rompió el coco fue el Demian de Hermann Hesse. A todos los jóvenes que quieren, aunque ha sido prohibida, ha sido prohibida una época hace tiempo, ahora ya no. Lo habían censurado. Lo habían censurado, la iglesia había censurado el Demian de Hermann Hesse, que no tiene nada que ver con lo demoníaco, no, sino tiene que ver con el replanteamiento de un adolescente del bien y el mal en la sociedad. Muy loco. Demian de Hermann Hesse en la música de BTS y mezclado con Carl Sagan. Alucinante, ¿no? Alucinante. Y eso no podría ser coincidencia, ¿no? No, ellos analizan dice, esta canción tiene esto, esta canción tiene esto. ¿Por qué la flor blanca? Alucinante ese análisis. Entonces los compositores de BTS tienen algo que ver en eso, ¿no? Porque no puede ser casualidad que sea fue pensado para hacer una música que contribuyera a que los jóvenes tuvieran esa autoconciencia y su propio valor, ¿no? Y de repente es por eso que este grupo juvenil es tan reconocido a nivel mundial, ¿no? Así es. O sea, no, porque hay casos de éxito muy raros. Sí. Como por ejemplo, hace unos años un grupo llamado Las Ketchup sacó un solo tema y se volvió un hit mundial. ACRG. Sí, un hit mundial. Después estudiaron el tema y el coro pertenecía a otro artista de antaño, antiguo, que sacó en otro idioma, así consiguieron. Acá han puesto la música de la película La Profecía, ¿no? El famoso Ave Satanis.
del director Jerry Goldsmith, ¿no? Gran ave satánica. Uno escucha la música y se le para los pelos. Un poquito, suéltale un poquito, a ver. Bueno, acá Batista corriendo en estos momentos, han apagado la luz de allá y se ha ido corriendo mi productor y Johnny. ¿No? ¿Cómo puede ser? Pero el problema aquí es que han ido corriendo agarrado de la mano, ¿no? Tú ves, tampoco. ¿No? No, es una broma de las 11 de la noche. Muy bien, ya, ahora sí, centrémonos en el tema, por favor. No estemos divagando. Hugo, estos temas del misterio nazi, como tú dices, hay pues toda información en internet, hay de todo. Y por ejemplo, un primer tema es acerca de que Hitler no se suicidó, de que el cadáver que encontraron en el búnker en Berlín no era de él, y bueno, estaba ahí Braun a su costado, sino que escapó. Y uno dice a Sudamérica, Argentina. ¿Qué información tienes sobre eso? Que fingió su muerte. Fingió su muerte y viajó a Sudamérica y estuvo en Argentina. Y he leído muchas teorías al respecto, incluso cuando al llegar aquí... Sí. Me dijeron más información. Me encontré en la sala de espera con una chica que estuvo aquí hace un rato. Sí. Y me contó que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando había estado ahí, le contaron esa historia de que Hitler había llegado a Argentina, a Buenos Aires, y se había refugiado ahí. Claro. Había tomado una especie de asilo en este país. Sí. Y bueno, esa historia coincide con otras historias que han relatado que termina en la misma conclusión, que Hitler ha estado en Argentina. Bueno, la historia oficial nos dice que no, que se suicidó. Claro. Es como el caso, no sé, Alan García, ¿no? Que se cuentan muchas cosas. Sí, que sigue vivo. Que sigue vivo. Y se ven videos. Que hay fotos en la playa de él. Está caminando por no sé qué país y así, ¿no? Bueno, pero claro, se habla también de ¿cómo se llama? El cantante norteamericano, Michael Jackson, se habla de Elvis Presley. Que se vio su fantasma de Michael Jackson en Neverland, en su casa. Sí, sé que sí. Pasó, pero al final descubrieron que era una sombra de un perrito. Sí. Siempre descubren que hay una explicación. Pero entonces no hay una base histórica para decir que Hitler viajó, no se suicidó y no murió. Bueno, lo que yo pienso, lo más probable, que yo creo es que sí se suicidó, es lo más probable. O sea, me gusta hablar con probabilidad, siempre. No me gusta asegurar, decir, mira, esto pasó así y punto, no. Siempre digo, según lo que he leído, lo más probable es que se haya suicidado, porque también creo que se suicidó con su mujer, ¿verdad? Eva Braun. Y sus perros, y sus pastores alemanes. Y de ella no se dice nada en la teoría, que dice que fue argentina. No, que ella murió y entonces, si hubiera sobrevivido, si hubiera estado vivo, entonces hubiera ido con ella, pues no lo hubiera dejado en el lugar. Entonces, eso es una de las pruebas, se puede decir, de que sea más probable que él se haya suicidado, ¿no? Ahora, pero sí, definitivamente muchos criminales de guerra llegaron a Sudamérica, ¿no? Yo recuerdo un caso de un alemán nazi que lo fue capturado en Perú, Klaus Barbie, me acuerdo, en la década de los 70. O sea, sí hubo creo que él tiene que ver con Paulet, me parece, Barbie, porque esa historia de Pedro Paulet. También con el caso Banquero. El caso Banquero sí tuvo que ver. Banquero con Barbie, ¿verdad? Que es un tema muy interesante, el caso Banquero, uno de los grandes enigmas. Era un famoso pesquero en la época del boom de la pesca en Chimbote. Un tacneño, ¿no? Pero antes de eso, Hugo, ¿tú tienes información acerca de cómo quedó el caso Banquero? ¿Quién mató a Banquero? Yo tengo un libro que aún no lo he comenzado a leer. En el que es la historia de Banquero, se llama el caso Banquero. Creo que es de Guillermo Sonday. Exactamente, y lo compré, y hasta ahora no lo leo porque estoy leyendo otros libros, entonces quisiera leer eso, informarme bien, porque en Tacna también se cuentan historias, porque él es de allá, ¿no? De Tacna. Banquero era tacneño. Un tacneño que tuvo un imperio de la harina de pescado. Y luego murió en su casa, creo que fue en Chaclacayo. Y que este señor Barbie, se apellida así, Klaus Barbie, que era un ex criminal de guerra nazi, que tiene algo que ver en el caso Banquero. Tiene algo que ver. Es un misterio grande eso, porque ha sido movido por fuerzas conspirativas su muerte. Me gustaría leerlo para poder opinar mejor. Claro que sí. Vamos a hacer la pausa y luego de esto vamos a hablar acerca de otros temas. Si es que él viajó en el tiempo. Hay tantas cosas que dicen en internet y esta noche vamos a aterrizar el tema. Estamos con Hugo Chugox, especialista en tiene una cuenta, tiene una cuenta en YouTube muy interesante sobre historia y fenómenos y misterios históricos. Con esto regresamos después de la pausa, ya regresamos. Solo por VR Django. Bueno, estamos con Hugo Chugox, él se hace así llamar.
Él es un youtuber sobre historia y que está ayudándonos a comprender estos temas de los misterios nazis. Hugo, ¿cuáles son aquellas historias que se hablan sobre los nazis y que se hablan mucho, fantásticas, y que de repente me gustaría conversar contigo? Hay una, por ejemplo, que se habla de que los nazis tuvieron un origen esotérico en la sociedad Thule y otras sociedades esotéricas. No sé qué piensas de eso. Probablemente se haya tejido información acerca de que los nazis tenían origen, o que hayan pertenecido más bien a los masones. A los masones. Ajá. Y también a Illuminatis, ¿no? Estos grupos, estas logias, que hoy en día pues no tienen gran repercusión a nivel mundial, pero en su tiempo se creían que eran unas logias secretas muy, muy poderosas, ¿no? Aunque en la teoría de las conspiraciones, ¿sí?, que uno ve en internet, hablan de los Illuminati, sí, como que son el grupo que domina actualmente al mundo y todo ese rollo, ¿no? Pero en fin, ¿hay algún tipo de basamento para decir de que hubo detrás del origen de la ideología nazi algún tipo de conexión esotérica? Porque se habla de eso, ¿no? De que había reuniones y en los cuales habían como sociedades secretas en la Alemania de esa época que inspiraron también el pensamiento de la supremacía aria, pues, ¿no? No sé. Claro, es lógico pensar eso porque la mayoría de políticos a nivel mundial siempre han pertenecido a ciertas logias secretas. En el Perú nada más tenemos, por ejemplo, San Martín, Bolívar, que han pertenecido a logias masónicas. ¿A logias masónicas? Sí, entonces es lógico pensar que los grandes políticos, incluso Alan García también era masón, se decía, ¿no? Así. Así. Bueno, yo tengo una historia, y además está verificada por muchas personas, de que en una época, en la década de los... de 70, 78, 74, en la década de los 70, habían reuniones en Chilca, no más que en Chilca, en Papa León, en que se reunía un grupo de gente para hacer contacto con el tema extraterrestre, ¿no? Me comentaban de que iba mucha gente en esa época a esta casa en Papa León, y tengo inclusive personas que vieron esto y que iban pues jóvenes universitarios, ¿no? Y estos jóvenes universitarios que iban por la curiosidad intelectual del tema pues extraterrestre, iba Alan García, un jovencísimo, claro. Alan García, ¿no? Entonces, una versión joven así de flaquito. Sí, claro, en esa época interesado seguramente pues en todo este rollo extraterrestre, y bueno, hay todo un tema ahí. Y hablando de eso, un amigo me comentó que visitó el museo masón que hay en el Perú. Hay un museo masón. Museo masónico, creo que. ¿Está en Estados Unidos, creo? No, aquí en Lima hay un museo masónico, en Salaberry, en la última cuadra. Es lo que me dijo un amigo mío. Y dijo que al entrar le informaron que un masón importante había sido Tupac Amaru, y yo me quedé sorprendido. ¿Tupac Amaru, masón? ¿Cómo va a ser Tupac Amaru? ¿Sí? Me quedé sorprendido. Y eso explicaría que él se rebeló por cuestiones primero económicas, y luego su rebelión se transformó en algo ya indigenista, ¿no? Porque la mayoría de las rebeliones del siglo, tanto el siglo XVIII como el siglo XIX, dicen que tuvo influencia masona, o sea, el movimiento libertador de San Martín, Bolívar, en Estados Unidos, Washington. Claro, ¿es cierto eso? Ha sido movido prácticamente, mira, el interés de Inglaterra, del Reino Unido, era bastante amplio y llegaba hasta Sudamérica. Justamente en la época de la independencia, estaban abdicando en España, es Napoleón, o sea, abdicando a otros reyes, entraba Napoleón junto con su hermano que le decían Pepe Botella. Pepe Botella, claro. Y eso pues fue una de las causas indirectas de la sublevación, de la formación de juntas de independencia en Sudamérica y en México, y bueno, y también en Estados Unidos, que ya desde antes ya se estaba independizando, ¿no? Promovido por la Revolución Francesa, ¿no? Y eso es eso explicaría también que tiene mucho poder el Reino Unido. Claro, todo el mundo, sería de que había una cierta decadencia del Imperio Español. Y estaba surgiendo el Imperio Británico. El británico le gana espacio, y hace que se liberen todas las países sudamericanos. Muy bien. ¿Qué me decías? Y justo en un tema anterior hablamos de eso, acerca de que Pedro Paulet y hay toda una historia ahí que justo con el investigador Rafael Mercado, un saludo para ti, mi querido Rafa, en Arequipa, hablaba de que cuando cayó Alemania, muchos científicos se fueron a Estados Unidos,
en la operación Paperclip, y bueno, se conversó con ellos para ver la posibilidad de que fueran científicos, y uno de ellos era Wernher von Braun. Von Braun, justamente el que tuvo estrecha relación con Pedro Paulet. Así es. Esa historia me lo contó. Pedro Paulet, que es un gran científico arequipeño. Y inclusive, bueno, von Braun, que fue el padre de la carrera espacial y que llevó al hombre a la luna, él decía, yo esto se lo debo al arequipeño Pedro Paulet. ¿No? Él le dio el crédito en uno de sus libros. Wernher von Braun, un alemán, o sea, es irónico que era nazi, además. Estados Unidos haya reclutado en sus filas de la NASA a una persona que trabajó para los imperios nazis, ¿no? Para Hitler. Bueno, pero eran genios, pues, ¿no? Eran científicos genios, o sea, era un genio. Lo van a fusilar, o van a decir, bueno, hermano, a ver, mira, mi hermanito, tú eres un genio. Eres un genio, porque ellos estaban haciendo los cohetes que iban a ser los futuros misiles. Algunos dicen que si la guerra duraba 2 años más, Alemania le volteaba la torta, en fin. Y dicen, mira, hermanito, tú eres un genio, te vienes a Estados Unidos. O te fusilamos y nos ayudas, o mejor nos ayudas con todo lo que sabes y contribuyes al engrandecimiento del avance tecnológico y la llegada del hombre a la luna, ¿no? Entonces en fin, ¿no? Lo consiguió. Él diseñó la cohetería. Llegaron con un cohete llamado el Saturn V, el Saturno V. Saturno V, creo que se llama. Claro. Ese era un cohete que la base de su propulsión era algo obra de Pedro Paulet, porque él fue el artífice que impulsó el uso de la combustible líquido, porque solamente a través de ese combustible líquido se podría llegar a la luna. Eso era lo que decía Pedro Paulet, claro. Y eso era lo que usó Wernher von Braun para hacer su proyecto para la NASA. Ahora, yo invito a todos los amigos que visiten el museo, no sé si está en el Museo Aeronáutico o en el CONIDA, que es el Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que es la Agencia Espacial Peruana, no sé si está ahí, o en el Museo de Las Palmas de la FAP, donde está una réplica del avión cohete de Pedro Paulet, del arequipeño Pedro Paulet Mostajo, que fue el que inspiró la carrera espacial de Wernher von Braun y que llevaría al hombre a la luna, ¿no? O sea, hay una historia, no sé si te han contado a ti, que dice de que los nazis fueron a Arequipa en secreto y se lo querían o robar a secuestrar a Pedro Paulet o llevarse sus planos, no sé cómo. Nazis. Esa historia no lo he escuchado. Esto me lo dijo Rafael, pero en fin, ya hablaremos de ese tema. El tema de que habían experimentos en la guerra, en la época de la supremacía nazi en Alemania para hacer super soldados y hasta hice una tropa zombie, ¿no? Sí, tropa zombie. Sí, no sé si tiene información de ese tema, no sé. Había uno que dice que ellos tenían el Santo Grial, los nazis, ¿no? El Santo Grial, y el que es el Santo Grial, pero un poco si quieren la idea de ustedes, es un Santo Grial era un tazón en donde se recogió la sangre de Cristo en la crucifixión. Sí, y la lanza de Longinos, que es la lanza que cuando ustedes recordarán en Semana Santa, ahora que es Semana Santa, cuando un soldado romano le hinca al costado a Jesús, que ya estaba muerto, me parece. Sí, estaba ya muerto. Ya estaba muerto y salió pues agua, ¿no? Esa es la lanza de Longinos. ¿Sabes algo de eso que dice que toda esa riqueza la tenía los nazis, ¿no? Esos objetos sagrados, ¿no? No sé. Tal vez a través de, como tenían relación con las logias, estas logias tenían acceso prácticamente a todo, y de repente por ahí que pudieron obtener estos elementos, pero hasta ahora no hay una prueba verídica que nos indique que estos elementos se hayan conservado en el tiempo. En el tiempo, ¿no? Estas reliquias. ¿no? Son reliquias, obviamente. Claro. Si es que hubiese existido, son reliquias, ¿no? Pero yo dudo mucho acerca de que si Hitler haya llegado a obtenerlas y a usarlas, porque hay historias que se relatan que la tenían en su poder y no perdía ninguna batalla. Ajá. Con eso en su poder era como un conejo, una pata de conejo, ¿no? Claro. La que la tenía guardada y iba a las batallas y no perdía batalla alguna. Sí. Eso, y realmente hubo momentos en que Hitler no perdía batallas, hubo momentos así de... Algo como una época que fue casi invencible. Era una época invencible y sus adversarios creían que había embrujado a su ejército o que tenía uno de estos elementos. Capital. Como bien se ha dicho, las reliquias estas de Jesús, ¿no? Ajá. Y esas historias han ido pasando de generación en generación hasta que alguien en internet la comentó y otros la quieren estudiar. Sí. Hay gente que le gustaría que eso fuera verdad porque es una pepa, ¿no? Decir eso, claro, ¿no? Afirmarlo, decirlo con pruebas es un primicia, ¿no? Que claro. a cualquiera le gustaría tener. A mí, yo me acuerdo cuando estuve en Argentina,
viajé en el año 2004, me invitaron por primera vez para hacer conferencia internacional en Capilla del Monte en Córdoba, y ahí se hablaba, de que en esa zona estaba la lanza de Longinos, que ahí estaba en Argentina, que hay toda una historia, hay un libro inclusive, de que en esa zona de Capilla del Monte, donde yo fue la primera vez que yo en mi vida vi un ovni, no fue en el Perú, hice investigador tema ovni, no fue en el Perú, fue en Argentina, dando una conferencia, conferencia, y de repente, en plena conferencia que yo estaba dando al pie del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, había unas ventanas y aparecieron 5 pelotas de fútbol, flotando, chiporroteando como si fueran estas luces de soldadura autógena de tubo de escape, así, pero están chiporroteando. Entonces toda la gente empezó a mirar así, yo miraba, y delante mío, yo estaba hablando, que el Perú, que los ovnis, y ¡bum!, aparecieron esas 5 bolas, entonces yo volteo y digo, bueno, deben ser luces de carros, ¿no? Porque había mucha gente que estaba llegando a la conferencia. Cuando termina la conferencia, yo bajo y bueno, conversar con la gente, y un argentino que está ahí me dice, ¿y vieron los ovnis que estaban en la ventana, señor Che? Y ya yo lo vi, todo el mundo lo había visto. Y estaba ahí, y después yo me asomé a la ventana y no había carretera. Capital. ¿No? O sea, bueno, en esa zona tan enigmática, Cerro Uritorco, decían que ahí estaba la lanza de Longinos y todo eso, o sea... ¿Y quién lo llevó ahí supuestamente? No recuerdo la historia, pero era ese como el tema de los nazis que emigraron y se escondieron, y es cierto, se escondieron en ¿cómo se llama? En Sudamérica, ¿no? Algunos sí, fueron atrapados, hubo los cazadores de nazis, ¿no es cierto? Simon Wiesenthal, el judío, Simon Wiesenthal, y también, por ejemplo, que habían nazis en Chile, y que el tema de la colonia Dignidad, un rollo, ¿no? Entonces, no sé, pero sí, es cierto, hubo nazis que se refugiaron, pero no Hitler, no hay manera de que no sea cierto, no sé, ¿no? De repente, como decíamos hace un rato, que Hitler no se suicidó y que se fue a Argentina, ¿no? Si fuera cierto eso, entonces tal vez haya llevado una de estas reliquias ahí, si fuera cierto, pero yo sigo dudando, porque era una prueba verídica para afirmar. Claro. Acá me dan una nota acerca de un submarino. Y leo la nota, promocionada por mi productor Toño Arévalo, el gran Toño Arévalo, que a la salida me invitaron un calideína. Aproximadamente, aquí está la nota, aproximadamente a finales de 2018, gracias a un pez abisal nombrado como AF-67, es autor de uno de los descubrimientos más asombrosos, dice que formaba parte del proyecto Haliade de la Universidad de Plimble. Seleccionaron a 77 peces y los equiparon con microcámaras y dispositivos rastreadores. Peces abisales son estos peces que pueden entrar a grandes profundidades marinas, porque pertenecen a estas profundidades marinas muy, muy profundas, ¿no? Bueno, dice que estos peces le pusieron cámaras y GPS para explorar a través de ellos las profundidades marinas. Qué loco, ¿eh? Fue liberado en el Océano Índico con la esperanza de que decide sumergirse en la fosa abisal La Murrino, una fosa que tiene 10.500 metros de profundidad en el mar. ¡Wow! Se soltaron estos peces, le pusieron cámaras, le pusieron GPS y los soltaron para que ellos vayan para adentro. Dice que este pez AF-67 la pusieron en fondo y tomó la foto de un submarino nazi. ¿Es cierto, Toño, eso? Dice el submarino U-515, un submarino nazi que produjo dolores de cabeza a los servicios de inteligencia norteamericanos y dio mucho que hablar en el mundo de las conspiraciones, porque el submarino desapareció cuando transportaba en su interior esta campana de Wallenbach. Se habrá hundido entonces, y desapareció. Y dice que lo encontraron ahí. Ahora, lo curioso dice que esta campana fue diseñada para viajar en el tiempo. Aquí el texto lo afirma ya, directamente. Sí, acá esta nota dice: detalle extraño, cuando recuperaron al pez. Ahí está este pez. ¿Ese es el pez? Es el pez abisal, ¿no? Sí. El pez abisal de las profundidades. Dice que cuando recuperaron a este pez, diseccionándolo para practicar una autopsia, y hallaron en su estómago y en sus células síntomas de que había estado expuesto a radioactividad. La clase de radiación... ¿Esa es la foto? O sea, lo encontraron al submarino nazi en las profundidades. ¡Wow! La clase de radiación que, según los físicos de la universidad, podrían liberar un dispositivo destinado a alterar el tiempo-espacio. Estos viajes en el tiempo, ¿no? O sea, es posible. De acuerdo a lo que han leído, se habla mucho de viajes en el tiempo a lo largo de la historia y de viajeros en el tiempo, inclusive, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Hay bastantes hipótesis que quieren descubrir si realmente se puede hacer.
Conozco varios canales de física que tratan de explicarlo. Y al final concluyen que no sería posible porque rompería la segunda ley de la termodinámica. Que también hay varias paradojas respecto a esto. Hay la paradoja del abuelo, se le llama. La paradoja del abuelo. Eso consiste en que un chico viaja al pasado y mata a su abuelo. Un chico viaja al pasado y mata a su abuelo. Entonces, si lo mata, no podría él haber nacido. Claro. Entonces, habría una incongruencia ahí. Claro. Entonces, otros dicen que se puede viajar, pero está en el pasado, pero sin poder tener contacto con nadie. O sea, ser como un fantasma que viaja al pasado. Un fantasma y ya está, ¿no? Claro. Algo así. Ya, qué interesante. Yo escuché otra teoría que hablaba de que los universos paralelos, ¿no? Que decía de que este chico viajaba al pasado y si mataba a su abuelo, había un pasado en el que él no podía haber existido. Pero al matar a su abuelo se abría otra realidad, otro universo en el cual él no mataba a su abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces habían varias realidades. Y que dice, esta cosa es lo que dice el tema de los universos paralelos, que cada vez que nosotros tomamos una decisión, por ejemplo, ¿no? Estamos ante un camino A y camino B, tomamos el camino A, ya se forma y llegamos y hacemos otra historia. Pero si vamos por el camino B, cambiamos la historia. Entonces se forma un universo paralelo con el camino A que hemos tomado y otro universo paralelo con el camino B que hemos tomado. Entonces cada decisión va viéndose dimensiones. Cada momento en que hacemos algo, desde soltar un lapicero, creo, se puede seleccionar. Claro, así es. Hay un universo en el que nosotros soltamos el lapicero. Y otro hay un universo en el que no soltamos el lapicero. Entonces se van abriendo universos. Es una teoría interesante, pero bueno, es teoría. Sí, es teoría. Al final solo tenemos un universo visible nada más. No conocemos de otros universos. Se conoce de planos y dimensiones, ¿no? Pero en el nivel físico se habla de una dimensión, segunda dimensión, tercera. Vivimos en una tercera dimensión. Otros creen que la cuarta dimensión es el sonido. O el tiempo. ¿no? Sí. Hay gente que cree que hay más dimensiones. La metafísica es una ciencia que he leído mucho tiempo y que dice que hay más dimensiones y que una de esas es el cielo, ¿no? Así bueno, en la física actual se habla de 11 dimensiones en una teoría, en las supercuerdas, las 13 dimensiones. Hay 26 dimensiones. La teoría de cuerdas es muy fascinante y yo todavía no termino de estudiarla. Hay videos sobre eso de físicos españoles que lo comentan muy bien. Y hasta ahora no lo entiendo muy bien porque es muy fascinante y es muy intrigante, sobre todo. Sería bueno un día, Hugo, no ahora, ¿no? Pero hacer un programa contigo, ¿no? Acerca del efecto Mandela. Efecto Mandela. ¿No? Sí, eso ¿no has oído el efecto Mandela? Sí, que... bueno, el efecto Mandela es algo que está surgiendo en internet y que es una cosa que el que lo ve y que lo escuche... ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo está eso? Desde Sudáfrica 2010, hecho famoso, de ese mundial. A ver, cuéntanos de qué se trata el efecto Mandela, a grosso modo, ¿no? A grosso modo. Cuando sucedió el Mundial Sudáfrica 2010, salió este expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ¿no? El gran Nelson. Y la gente creía que estaba muerto, pero estaba vivo. Claro. Y ahora ya se murió, ¿no? Ahora ya falleció. Mandela. Pero la gente creía que estaba muerto y de pronto lo ven vivo en el Mundial de Sudáfrica, ahí vivo, presentando el Mundial como lo hizo Putin en Rusia. En Rusia, ¿no? Y a la gente le sorprendió eso, porque pensaron que estaba muerto. Igual sucede con diferentes cosas que pasan en nuestra vida, creemos que sucedieron, en realidad no sucedieron. No sucedieron. Es una cosa loquísima, esta teoría del efecto Mandela, que millones de personas a nivel mundial creen, consideran, están totalmente seguros de algo del pasado. No, de algo del pasado, ya sea un hecho, una película, un personaje. Por ejemplo, en Star Wars. Star Wars. Ahí está. Pero lo que dice el efecto Mandela es que en realidad lo que cree la gente no es real. Lo que la gente recuerda, que cree que las cosas son así, en sus recuerdos, resulta que en la real no es así. No es así. Entonces, un momentito. Si yo pensaba que era así, ahora resulta que no es así. Y tenemos un ejemplo más de Star Wars. ¿Cómo es eso? En Star Wars, en la película, muchos creen que Darth Vader le dice a un personaje, le dice, aquí está tu padre, yo soy tu padre. Claro, ¿cómo se llama este? Luke Skywalker. Ajá, claro, pero es así. Yo recuerdo de que Darth Vader le dice a Luke Skywalker,
yo soy tu padre. Sí. ¿No es cierto? Pero ¿No es así? Pero si uno ve en la película, no le dice exactamente eso, lo dice de otra forma, pero no dice la frase yo soy tu padre. ¿No? Habría que revisarlo en un video de internet para ver qué le dice exactamente, porque ahorita no recuerdo, pero no le dice yo soy tu padre así exactamente. Ya, entonces ahí viene hay un efecto Mandela, ¿no? La gente recuerda una cosa y resulta que no es así. No es así. También se aplica esto del efecto Mandela a la memoria fotográfica. Ya. Por ejemplo, hay gente que tiene memoria fotográfica y recuerda todo lo que ha visto, ¿no? Sí, hay gente que no recuerda ni siquiera cómo es el logotipo de una marca. Sí. Y se le ponen a prueba. Dice, ¿cómo es este logotipo? ¿Es con la onda así o con la raya así? Tiene esta R. La gente no recuerda, no sabe. O al revés, la recuerda al revés. Sí, algo así. Y eso también dicen que es efecto Mandela, pero para mí efecto Mandela es cuando se habla de cosas históricas, eventos o sucesos que pasaron en un momento determinado y que la gente lo recuerda distinto. Hay un efecto Mandela que estaba viendo hoy en la mañana del juego ¿cómo se llama este juego de Mario Bros? Ya, Mario Bros. Ya, Mario Bros. ¿Qué década será el Mario Bros? El juego de los 90, creo. Es más antiguo. 80 ¿no? es. Bueno, la gente recuerda el Mario Bros, que Mario Bros cada vez que golpeaba algo hacia arriba, golpeaba con la cabeza. Con la cabeza, sí. Siempre con la cabeza. El Mario Bros cuando saltaba es un juego de internet, un juego de computadora. De Nintendo. De computadora, cuando existía el Nintendo. Entonces la gente recuerda que el Mario Bros, un muñequito, cuando salta y golpea las cosas con la cabeza. Resulta que no es así. Porque el Mario Bros golpea con la mano. Con el puño, ¿no? Con el puño. Entonces, ¿cómo es posible que la gente recuerde una cosa y la realidad no es así, es otra cosa? Entonces, ahí es que el tema que no. Lo que pasa es que en el pasado había otro universo. Y ahora estamos en otro universo. Pero eso tiene su explicación. O sea, ya es una cosa loca, ya la gente está rayando. Eso tiene su explicación, porque a inicios de este juego de Mario Bros. Sí. Ahí está, miren, cuando salta. Ahí tenemos el video, ¿no? Ahí tenemos el video. Cuando salta, golpea hacia arriba. Este no salta, pero uno que salte. Sí, es uno que salte. Pero yo la explicación que le doy es porque en los años 80 estos videojuegos tenían una baja resolución y no se distinguía si golpeaban con la cabeza o con el puño. A medida que el juego fue evolucionando en los 90 había una mejor resolución para este juego y los diseñadores pusieron con el puño, que siempre fue así. Entonces ahí nos dimos cuenta, ahí nos dimos cuenta, ¿ves? Exactamente ahí. Que la gente cree que Mario Bros golpeaba con la cabeza y no golpea con la cabeza, golpea con el puño. Pero esto yo creo que no sería un efecto Mandela porque fue un error simplemente de apreciación. O sea, de ver algo muy general, entonces no te das cuenta del detalle nada más. Es cosa de fijarse en el detalle. Ajá. Ya, muy bien. Pero qué interesante esto leo de la campana de Wallenbach, ¿no? La campana de Wallenbach dice Ilya Mladenik, me la hace difícil, Toño, ingeniero serbio, discípulo de Nikola Tesla. Dice, él creó esta campana de Wallenbach que es para viajar en el tiempo, ¿no? Según sus cuadernos de investigación que él encontró, el artefacto era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, o sea, a través del tiempo, permitiendo viajar a través del tiempo cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. La campana solamente podía viajar al pasado. Y dice que en los apuntes del ingeniero serbio dice que hablaba de que Hitler pretendía retroceder con la campana al año 12.103 antes de Cristo. Hace 14.000 años de eso. 14.000 años de eso. Sí. Un objeto que retrocediese al año 12.103 antes de Cristo no aparecería en el mismo punto geográfico en el que se inició como el Tíbet. Inició su viaje, una zona inhóspita del Himalaya, a casi 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy conocemos como el Tíbet. Habría llegado la campana a su destino, la habría encontrado alguien en esas tierras hace más de 14.000 años, y acá dice lo interesante, esta es la campana de Wallenbach, ¿no? Dice, eso explicaría las referencias en las sagradas escrituras sánscritas a ovnis, que en las escrituras de la India se ha encontrado referencia a ovnis, que le llamaban los vimanas, y vimanas, y tenían forma de campana. Y acá viene el tema, hay un tema de la relación de los nazis y que ellos desarrollaron tecnología para poder hacer ovnis o platillos voladores. Yo recuerdo planos, ¿no? En un congreso que fui en Brasil, a un investigador italiano, Roberto Pinotti,
que justamente me enseñó planos nazis de forma de ovni. Entonces, la pregunta ahí sería, pues, saber si ellos llegaron a desarrollar esta tecnología, ¿no? Y aún nos habla inclusive de que habían desarrollado antigravedad, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, cualquiera puede hacer planos, en realidad, de lo que aspira a hacer. Yo me acuerdo que de niño hacía planos de consolas de videojuego. Ya, o sea, del diseño técnico, pero nunca lo llevé o sea, no sabía cómo iba a funcionar eso. Ya, pero ¿inspirado en consolas? No, sí, se me ocurrió hacer un diseño. Ya. También en el año 2005 a mí se me ocurrió hacer un diseño de computadora de ese tamaño, un laptop de ese tamaño. Así, ya. Y después la viste materializada. Y después se inventó el celular, el smartphone, ¿no? Pero yo me imaginaba eso y lo dibujé en un plano. Sí. Pero no había detalles técnicos de cómo iba a funcionar eso. Claro. Tal vez esos planos que has visto de repente sean una aspiración que tuvieron los nazis, pero que realmente no sabían cómo llevarlo a la realidad. Y quedó en el papel, digamos. Y quedó en el papel, ¿no? Hoy en día hay planos hoy en día de ovnis y de naves espaciales que no se pueden fabricar, pero que el ser humano aspira a crear. Y lo dibuja y lo hace. Claro ejemplo de eso es lo que hizo Pedro Paulet. Bueno, él sí podía llevarlo a cabo porque tenía la base para hacerlo. Claro. Pero se demostró que su avión, su cohete, que no sé si lo has visto, sí. Es pequeño, parece como una caseta, un cubículo que tiene unas alas así, y se mueve así, y se mueve así, gira todavía como si fuera alas de un avión. Y hasta que un físico dijo que no podría volar, no es tan estable. Le faltaría una cola para que pueda tener estabilidad, ¿no? Okay. Es como lanzar una aguja sin el hilo, ¿no? Si tuviera el hilo, la aguja se va como un torpedo, como un dardo con el hilo. Si lanza la aguja sola, no tiene... Es un movimiento desordenado, ¿no? Sí, eso me hace acordar a unos planos que aparecieron de un señor en Arequipa otra vez. Arequipa. Sí, Arequipa es muy misterioso. Arequipa tiene una cosa... No, a mí me encanta Arequipa. Y bueno, en fin. El señor se llamaba Paz. Su hija Betty Paz. Y mira, yo conversé con Betty Paz porque este señor Paz, decía él, que los extraterrestres le habían dado los planos de cómo hacer un hombre. ¿No era Sixto Paz? No era Sixto Paz. No era Sixto Paz. Era otro, Carlos Paz, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me voy a acordar. Paz. Yo entrevisté a su hija. ¿Por qué? Porque ella contaba que su papá, que era ingeniero me parece, recibió información de extraterrestres de cómo hacer un ovni y desarrolló los planos. Y ella recuerda claramente, me ocurrió con Betty, que cuando tenía 13, 14 años, un día el papá estaba en su taller con cabezón viendo los planos que él había dibujado, que le habían inspirado los extraterrestres, esto acá, la bobina acá, y llegó a armar un aparato. Mira lo que no sé si será cierto eso, ¿eh? Un aparato que cuando lo conectó sonaba así. Sí funcionaba. Sí funcionaba, y que dice que lo que ocasionó fue que las paredes de su taller se empezaran a hacer translúcidas, o sea, transparentes. Eso lo vio Betty Paz. Un saludo para ti, Betty. Me acuerdo que te entrevistaste como 4 años. Pero ahí están los planos, ¿eh? Y varias personas lo han tratado de llevar a la práctica y dicen que está interesante. ¿Funcionaba? ¿Se podía replicar? Hasta cierto punto, pero que le falta algo. Algo que todavía no descubren esos planos que podrían llevar a la antigravedad. ¿Pero se podía replicar eso nuevamente en distintas partes? ¿O solamente sucedió una vez? No, solamente sucedió una sola vez. ¿Ese fenómeno lo investigaron? ¿Trataron de buscar alguna explicación? No, hasta donde yo sé, no están los planos ahí. Yo sé que algunas personas trataron de hacer avanzarlo en el plano, pero parece que algo faltaba ahí. Estaba interesante, era como que enrumbado, pero algo faltaba. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y les damos con sus llamadas, ya saben, al 212-5353, 212-5353. Ya regresamos. Solo por VR Django. Debo decirles varias noticias interesantes. Debo agradecer profundamente a los seguidores del programa Viaje a otra dimensión, a los oyentes, los televidentes que nos siguen en la multiplataforma, radio, televisión, internet, y decirles que normalmente los programas que digamos tenemos un número de 500 seguidores, 600, 700, que es un buen número, pero me cuenta Toño Arévalo que está revisando la cuenta en el Facebook, ¿no? Facebook de Capital Opinión.
Capital Opinión, y estamos ahorita en 1.300 seguidores, y por eso Johnny va a poner un aplauso generalizado. Muy bien, así que sigan aumentando, por favor, y ya saben cuál es la propuesta también, de que puedan seguir también el Facebook Perú Misterio todo junto, y sigan ahí, y si llegamos hasta el 15 de marzo a los 100.000 seguidores, estamos ahorita en 89.000. Yo me comprometo a realizar un encuentro con los seguidores totalmente gratuito para conversar acerca de todos estos temas, dar mucha información. En la mañana estuve investigando en la ¿cómo se llama? Pantano de Villa, en Chorrillos, el tema de la mujer lobo de Chorrillos. Hay información que recibí, fuimos y sí, era encuentros, ataques que ha habido en esa zona, y bueno, en fin, luego voy a hacer los agradecimientos. Son 11:40, abrimos los teléfonos, 212-5353, 212-5353, llámenos, ¿qué piensan de lo que estamos conversando acerca de los misterios nazis? Estamos con Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola Jaime, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué tal? Miren, bueno, están hablando sobre los mitos de los nazis. Bueno, de los nazis, yo creo que de la muerte de Hitler, no creo que él haya fugado. Yo pienso que él sí falleció ahí mismo en Alemania, porque ya antes de que la llegada de los rusos a Berlín, él ya sufría lo que es Parkinson y diabetes y demencia, porque consumía mucha droga para mantenerse despierto, todo. ¿Quién? Hitler. Sufría de Parkinson, de diabetes y ya... Claro, estaba muy enfermo. Sí. Y había, para hacer su fuga, mucho trajín. Y él no creo que haya hecho eso, porque yo he visto otros documentales, ¿no? Como History, Discovery, que hablan que llegaba en submarino a Argentina, en una playa, luego entraron a las cuevas. No creo eso, ¿no? Ok. Él falleció ahí en su búnker en el año 1945. Así es, ahí falleció porque muy bien. Y querían que lo quemaran para que no sea como premio de guerra, ¿no? Para los rusos. Pues. Sí. Porque hay que recordar que quien tomó Berlín fueron los rusos, fue el Ejército Rojo, ¿no? No fueron uno cree que eran los norteamericanos, no, fueron los rusos, pues, ¿no? No, pues no crean, iban a llegar los norteamericanos, pero no sé, creo que había un trato entre ellos y cortaron las líneas de norteamericanos y llegaron los rusos a tomar Berlín con toda su fuerza, ¿no? Sí. No, justamente ayer estaba en una conocida librería y ha salido un libro muy interesante acerca de, masacres, matanzas de la Segunda Guerra Mundial, y que hay muchas que han quedado perdidas en la historia y que no se conocen, ¿no? Porque siempre se habla pues del holocausto nazi contra los judíos, que fue terrible, ¿no? Una pena. Pero también hubo otros casos de matanzas de otros pueblos y que nunca se habló, y es un libro interesante, está en la librería. Muy bien, gracias Jaime, gracias. Estamos con Humberto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Viaje a otra dimensión. Cuéntanos, ¿qué tal acerca de los misterios nazis? ¿Tienes algún comentario? Sí, yo la vez pasada estuve viendo un reportaje en un canal sobre los nazis. Y bueno, en este caso decían de que Hitler había aparentado su muerte. Sí. ¿No? Y primero dijeron de que su muerte era ficticia, luego de que fue creada para ocultarlo de la gente que lo buscaba. Al final, hablaban distintas teorías, ¿no? Así es. Y sobre eso era un tema, ¿no? Sí, pues bueno, en realidad, lo que pasa que, amigo, y esto, no sé si te compartes conmigo, Chugox, de que hay muchas teorías que son muy interesantes y apasionantes, y hay hasta teorías que como que podrían encajar, ¿no? Pero que en realidad no son reales. No son reales, son apasionantes, son muy bonitas, son bacanes, hasta pueden encajar con muchas de ellas hacen para entretener, así, pero muchas de ellas no son reales, o sea, y lamentablemente el internet está lleno de eso. Digamos que el espíritu crítico no es algo que predomine entre los que es internet, pues, también, ¿no? Es internet, pero el problema es ese, ¿no? Por ejemplo, de que Hitler haya sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial es apasionante, ¿no? Pero una prueba.
¿no? Sería bueno encontrar una prueba de eso para saber si realmente sucedió. O que en el pasado hubo extraterrestres, en el Perú, extraterrestres tridáctilos, ¿no? También es apasionante, es muy interesante, pero pruebas verdaderas, fehacientes, consolidadas en la comunidad científica, pues no las hay, ¿no? Entonces, muy bien, en fin. Estamos en una llamada, sabemos que tenemos muchos seguidores a nivel internacional, y justamente nos llama Piero desde Argentina. Hola Piero, ¿qué tal? Buenas noches. A otra dimensión. Muy bien, Piero, ¿tú eres peruano o eres argentino, estimado Piero? Sí, peruano, doctor. Peruano. Ya, muy bien. Estás en Córdoba. Entonces tú sabes lo que es Capilla del Monte, el Cerro Uritorco y todo eso, ¿no? Capilla del Monte. Sí, es precioso. Yo, como te digo, la primera vez que vi ovnis en mi vida fue allá en Capilla del Monte. La primera vez que di una conferencia internacional fue en Capilla del Monte. Y si un día yo quisiera vivir ya en mis últimos años, sería en Capilla del Monte. Así, bueno, es muy bacán. Tú vives en Córdoba, puedes corroborar lo que yo digo, Piero, lo bello que es esa zona. Por supuesto, sí, la zona es muy bonita. Y sobre todo que esa zona tiene una energía muy particular, ¿no? Sí. La calle techada, ¿no? La calle techada. La calle techada de Capilla del Monte, exactamente. Sí. Pero bueno, cuéntanos. Tío, ¿no? Sí. Cuéntanos. Doctor, yo me llamaba porque en principio, dos cosas, ¿no? Sí. Respecto al tema de Hitler. Bueno, se hicieron estudios al cráneo que tenían y la mandíbula que tenían los de la KGB. Ajá. Y en un momento habían arrojado de que no eran de Hitler, sino que pertenecían a una mujer, ¿no? Ajá. Pero luego apareció unos franceses que dijeron de que sí era el cráneo de Hitler. Bueno, hay una controversia ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo quería saber qué opinión tiene su invitado. Y lo otro que me llamó la atención, que nunca lo había leído y que como masón me interesa saber qué es lo que sabe, es relacionado a que el nazismo surge de la masonería, porque yo tenía entendido que surgía de otras tendencias esotéricas, ¿no? De los Thule. De la sociedad Thule, de la sociedad Thule. Nunca de la masonería no... Es más, como masón le puede decir que de la masonería y el nazismo hay pues un abismo ideológico insondable, ¿no? La masonería trata de siempre proponer un mundo solidario, por progresista. Con el gran arquitecto del universo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tolerante sobre todo, ¿no? Eso me llama la atención porque capaz que tiene algún dato que yo no, por eso quisiera que lo amplíe un poco más, porque eso realmente me ha sorprendido. Ok. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, tu programa cada vez está mejor. Gracias, y un saludo para toda la gente de Córdoba, ¿no? Capital. Espero algún día regresar por allá. Un saludo para mi gran amiga en Capilla del Monte, Luz Vargas. Gracias, Luz, por tantos años de invitarme allá y compartir con el gran investigador ovni, lamentablemente desaparecido, fallecido, Jorgito Suárez. Donde estés, un fuerte abrazo, mi amigo, gran amigo. En fin, sí, pues, ¿no? O sea, Hitler, que de repente no era masón, era obviamente inspiración en otras sociedades secretas, ¿no? Cierto, cuando yo dije que Hitler tenía relación con sociedades secretas, justamente es porque lo he comparado con otros políticos en el mundo, que la mayoría de políticos en el mundo siempre ha tenido relación con logias y con sociedades secretas, ¿no? Claro. Y Hitler no podía ser la excepción. Hitler tenía que estar relacionado siempre con alguna de estas. Claro. En este caso, la que has estudiado hace un rato era Thule, ¿verdad? O sea, Thule, sí, se habló mucho de Thule, claro. Entonces yo puse ejemplo los masones, que es la que más conozco, ¿no? Está claro. Entonces, es por eso que es la aclaración, ¿no? Muy bien, está muy bien. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Capital. Hola. ¿Están ahí? Bienvenidos a Radio Capital. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis. Luis, ¿de dónde nos llamas? De Villa María del 5. Cuéntanos, Luis, ¿qué tal? ¿Qué piensas de estas teorías de nazis, no? Sí, bueno, en realidad hay mucho de hablar del tema nazi, pues, ¿no? Algo en lo que personal me sorprende de lo de Hitler es que por qué no concretó, digamos, el ataque a Dunkerque, por ejemplo, ¿no? Porque si es que se hubiera ejecutado ese ataque, otro hubiera sido el destino de la guerra en Europa. ¿Cuál ataque me dices, Luis? A Dunkerque. A Dunkerque. Ya. Dunkerque, bueno. O Dunkerque también, claro. Exacto. Hasta el momento no se sabe qué detuvo. ¿Qué detuvo? Para que,
porque si hubiera concretado con, como digo, ese ataque, pues otro hubiera sido el rumbo de la guerra en Europa, ¿no? Claro. Esto, y dos, he leído bastante sobre Hitler y no creo que, bueno, considero que Führer se ha suicidado en su búnker en el 45, no creo que haya tú eres de los que creen que no se suicidó. ¿No? Ya. ¿Y cuáles son, digamos, cuál es la información que ha recibido que apoyaría el hecho de que él no se suicidó en su búnker en el 45? Cuéntanos a ver, Luis. Lo que, en resumen, considero es que Hitler amaba mucho a Alemania, al pueblo alemán, ¿no? Y tanto fue así, pues que de todo lo que creó se venía ya abajo, y yo creo que tomó esa decisión de morir en el pueblo que tanto amaba, pues, ¿no? Okay. Tú piensas que no, bueno, pero claro, a lo más mucho, pero mira el descalabro que llevó el pueblo, claro, ¿no? Pues, fue terrible, ¿no? Fue terrible. ¿A qué costo, no? Eso, así es. Muy bien, Luis, muy bien, gracias por llamarnos. Gracias. Estamos con Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje Buenas noches, a otra dimensión. Muy bien, Rodrigo, cuéntanos, ¿qué piensas sobre estas teorías nazis? Antes que nada quisiera felicitar a Hugo por su canal, ha sido un excelente canal. Sí, gracias. Un excelente canal que nos ha enseñado mucho acerca de toda la cultura peruana. No se encuentran muchos canales hoy en día. De verdad, un excelente trabajo, te admiro, eres una gran persona. Oye, Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero me están diciendo acá que en las redes nos están diciendo la dupla Chuchoy. ¿Cómo hacer eso? No te pases, ¿cómo es la dupla? La dupla Chuchoy. ¿Cómo es eso que no es Chuchoy? Ah, ya, Chubox Choy. Claro, Chuchoy. No sea gracioso, Toño. En las redes está. Sí. Que está bien que esté en las redes, pero ¿por qué tengo que decirlo yo? Ya lo dije también. Ya, ya lo dijiste ya. Ya lo dije ya. Así que, bueno, disculpa, Rodrigo, me decías. Sí, estaba. Rodrigo. Capital. Ya, sí. Y con respecto al esoterismo de los nazis, sí hay una parte en la que sí se puede estudiar porque hay cosas que sí están documentadas. Los nazis reivindicaban mucho el pueblo germano, entonces se puede estudiar la parte en la que, por ejemplo, las SS iban y hacían sus ceremonias a los montes, las juventudes hitlerianas iban y rendían culto a los antiguos dioses paganos. Esa es una parte que sí se puede estudiar. Sí. En cuanto al viaje al tiempo, en que Hitler sobrevivió, y los demás temas, no hay una base científica y ni pruebas que se pueden encontrar, pero hay partes esotéricas que sí se pueden ver mucho. Por ejemplo, el lema de las SS, que era mi honor es mi lealtad, es una frase germana que tiene mucho que ver con la antigüedad, y que cada vez que se decía supuestamente hacía de que las tropas tengan una moral más alta. ¿Cuál era la frase que decían, Rodrigo, los nazis? Mi honor es mi lealtad. Mi honor es mi lealtad, en alemán. Exacto. ¿No? Claro, en alemán no me acuerdo cómo se dice. Ya, ok. Y el por tema... respecto al saludo nazi, al de levantar la mano derecha y todo eso también está muy relacionado a su cultura. Quizás se puede ver también una conexión con la cultura romana y todo eso, y sería un tema muy interesante estudiar esas pruebas, de verdad. Claro, aquí yo tengo una nota que dice la Anerve, que en español es la herencia de los pasados, fue la herencia de los antepasados, fue un grupo de investigación de fenómenos paranormales creado por Heinrich Himmler, que es el jefe de la SS. Es la cabeza de la SS. Sí. ¿Qué sabe de eso? De que Himmler, que era el jefe de la SS nazi, tenía un grupo de investigación paranormal. Claro, ellos creían mucho en todos esos temas esotéricos. Es más, hasta se podía decir que se decía, o sea, esto es una suposición, se decía que la lanza que había matado a Cristo, el pueblo que tenga esa lanza va a dominar la tierra, se dice, se cree. La lanza de Longinos. Buscó esa lanza buscó demasiado esa lanza, y sí, eso sí está documentado. Hay un par de documentos que sí pude leer, sí tuve la ocasión de que un profesor me los enseñó, y la verdad es un tema también muy interesante. O sea que oficialmente los nazis buscaban la lanza de Longinos, que fue la lanza que atravesó a Jesucristo. Claro, estaba obsesionado por... que se hayan enfocado solamente en eso, pero se enfocaban muchísimo en eso. De hecho, hay una gran película de Steven Spielberg, Indiana Jones, ¿no es cierto? La primera película de Indiana Jones, que se basa en eso, ¿no? O sea que los nazis querían el arca de la alianza, la alianza bíblica, en el cual quien la tuviera tendría un poder inmenso, ¿no? Y entonces ahí te habla de eso también, ¿no? A cada rato saca History Channel sobre... Sí, también se habla de eso.
También podríamos hacer una comparación. Aquí también en Lima, en las culturas incaicas, en las culturas prehispánicas, también había mucho esoterismo y sería genial de que los investigadores también investiguen todo. Claro, mira, hay tanto esoterismo que muchos lugares que nos hemos dado cuenta que en Lima, por ejemplo, solamente en mucha parte del Perú también, en Lima, urbanizaciones que han sido construidas sobre huacas. Ajá. Luego la gente nos llama y nos dice que penan cualquier cantidad. O sea, en Barrios Altos hay un montón. En Barrios Altos es un lugar muy muy cargado, según. Sí, yo soy los Barrios Altos. Sí. Interesante. No, Barrios Altos siempre. Independientemente también de esas cosas, también está el pago a la tierra. Claro. Está el pago a todos. Ir a visitar a tu. No sé si se dice bien este término. Ir a visitar a tu panaca, que era el lugar donde tú. Claro, la panaca, donde tú venías, tu origen. Sí. Los malquis. Los malquis, que eran las momias que paseaban, ¿no? Ajá. Sí, y se dice, por ejemplo, que en la Plaza Italia, en lo que era la antigua manicomio o casa de San Andrés, donde se fundó San Marcos, la medicina de San Marcos de San Fernando se fundó ahí, dicen hay unas teorías, ¿no? Que ahí está enterrado el más importante inca Pachacute, las momias de los incas. Sí, ahí cuéntanos, según una crónica de un hombre que se llama Polo de Oligarty. Él escribió y dijo que estaba Pachacútec y Huayna Cápac ahí en el Hospital de San Andrés. O sea, en la Plaza Italia. El Hospital de San Andrés, que es un lugar que está ahí. Sí, yo tengo investigación ahí. Y dice que ahí lo han enterrado para que los incas no lo estén venerando en Cusco. Lo han traído para una forma de extirpar su idolatría, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante. Y estoy buscando hasta ahora el texto exacto donde este hombre lo comenta, ¿no? Este cronista, ¿no? Bueno, nosotros hicimos te cuento, Chugox, y también a nuestro amigo Rodrigo, nosotros hicimos una investigación paranormal ahí, en San Andrés, que es un pedazo del siglo XVIII en Lima. O sea, está al costado del Mercado Central, la Plaza y tal, ahí ahí, y se podría, creo que Pro Lima lo estaba restaurando hace varios años. Era un colegio, luego fue un mercado, luego fue un hospital. Fue un convento de monjas. De todo. Fue todo, pero hay partes que conserva, porque también fue un manicomio. El más antiguo de más de 400 años. Entonces, ¿qué pasó? Te cuento así, una cosa alucinante. Rápido. Hicimos una investigación paranormal. ¿Tú estuviste ahí, Toño, no? Claro. Así es. Claro, lo que pasó ahí fue que fuimos con una vidente, que era nuestro equipo de investigación, Flor Menéndez. Florcita, un fuerte abrazo. Entonces estaba ella paseándose por todo San Andrés. Vuelvo a repetir, es un pedazo del siglo XVII, XVIII en Lima. Y de repente, ahí hubo un manicomio ahí, en una época que no existía la ciencia psiquiátrica, o sea, a quien le encerraban ahí, ya pobrecito, Dios mío, lo que sufrieron. Entonces ella agarra, y lo voy a contar rapidito, ¿no? Ella agarra y dice, Anthony, siento unos gritos en el otro patio. Entonces yo digo, vamos, yo no sentía nada. Y era el patio, Chugox, de donde había estado el manicomio hace 400 años. Entonces ella agarra, siente, empieza a moverse, aquí hay alguien que está gritando. Y agarra y empieza a decir, es holandés, tiene barbas rojizas, y él dice que lo han encerrado, que él no está loco, lo han encerrado para agarrarse sus riquezas. Y que él había venido como un pirata o no sé, de holandés. Claro, holandés. Y enemigo de la corona. Sicario, como un corsario. Como un corsario. Y lo habían agarrado. Y le habían agarrado todas sus cosas porque tiene un montón de riqueza, lo habían metido adentro y él le gritaba, según según la versión de la vidente, yo no estoy loco, sáquenme de aquí. Y su historia se perdió, pues, en eso era algo común en esas épocas. En la época. Bueno, hasta ahí, bueno, puede ser sí, puede ser no. Resulta que a las 2 semanas me escribe un oyente que es aficionado a la historia. Me dice, doctor Choi, yo tengo pruebas de que lo que ha dicho su vidente es real. Sí. Así le digo, ¿cómo? Hay una fuente histórica. ¿Qué pasa? Cuando reconstruyeron la historia de San Martín de Porres, ¿no? Hicieron una investigación histórica por aquí por allá. Encontraron en unos archivos de lo que había sido, pues, de San Andrés, la presencia de un enfermo de origen holandés que había muerto ahí, ¿no? Y que ¿qué relación con San Martín de Porres? Que San Martín de Porres iba a ciertos lugares a hacer bien morir a la gente. O sea, él
este holandés no quería morir y estaba como que agonizando. Fue San Martín, le puso, y bueno, efectivo San Martín, ¡pum! Y ahí se murió. Pero entonces sí, había un documento que certificaba que sí hubo un corsario holandés en el lugar donde dijo mi vidente. ¿Con barbas así como lo dijo? Sí, bueno, era holandés. Y vivió, estuvo ahí en tal año, y en San Andrés, y murió, y todo eso, ¿no? Entonces es alucinante. En fin, estamos llegando ya a la parte final. Vamos a hacer la llamada, la del estribo. Gracias, Rodrigo, gracias. La última llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches con el doctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Viaje a muy bien, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, es muy interesante el programa, pero en verdad no concuerdo mucho con el invitado. Bueno. A ver, encuentro, ¿qué ha pasado? Un debate capital, dinos. Primero, o sea, sí, se reconoce que la SS era altamente esotérica, o sea, estaba plagado, pero hay que reconocer que Alemania nazi en esa época tenía, digamos, un ejército profesional que era la Wehrmacht y que estaba en el frente. Claro. El otro, la SS, los trajes negros, los que hacían la propaganda, los nacionalsocialistas, entre comillas, eran pues Goering, digamos, o sea, eran pues los esotéricos, SS. Ellos hacían el trabajo sucio, inclusive eran los encargados de llevar a los judíos a los campos de la muerte. Claro. O sea, es decir, bueno, a lo que voy es que ese esoterismo no lo voy a poner en duda, era cierto, pero el ejército era netamente básicamente de la flor y nata profesional prusiano, de lo que eran los restos de la Primera Guerra Mundial. Ahora, justificar el hecho, el gran avance alemán en esa época es porque hay que estudiar desde hace unos años atrás. Los años 30 en Alemania era el futuro. O sea, estamos hablando que ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Inglaterra o Francia, el futuro estaba en Alemania. Así es. En Alemania estaban los grandes filósofos, el mejor cine de la época. Estamos el cine, el neoexpresionismo alemán. ¿Es cierto? Estaba en Alemania. Sí. Claro. O sea, ahora que ves el gabinete de Dr. Caligari, gran película, Nosferatu, el vampiro de Fritz Lang, ¿no? Por eso digo, reducir el avance, en todo caso, tecnológico a un y militar, en todo caso, por algo esotérico, es como decir que hizo los extraterrestres. Es restar el avance del ser humano. Totalmente de acuerdo contigo. Con bastante respeto. Ahora, ¿por qué Alemania se expandió tan rápido del 39 al 43 sin que nadie le hiciera el padre, digamos? Claro, nadie le hizo ascos a esa expansión alemana. ¿Por qué? Pero es que Europa en esa época venía, primero, muy reducida militarmente. Segundo, estaban preparados para una guerra de la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, a ver, por ejemplo, Francia tenía la línea Maginot. La línea Maginot era una guerra, era una línea similar a la Primera Guerra Mundial, una línea fortificada con trincheras. Alemania ya había pasado eso. Alemania tenía un ejército altamente motorizado, tecnificado. O sea, estamos hablando que una de las mejores fuerzas aéreas, la Luftwaffe. Y ellos desarrollaron el concepto de Blitzkrieg o la guerra relámpago, ¿no? Exacto. No había, o sea, Alemania no defendía ninguna retaguardia porque todos iban al ataque. Hacia adelante. Exacto. Por ejemplo, simplemente un ejemplo, nada más, porque Víctor. el tiempo es corto. Tenemos que cerrar el programa, Víctor. Con decirle, o sea, el ejército estaba tan discapacitado el polaco que en una semana cayó un país. Muy bien. Un país en una semana. Sí, muy bien, Víctor. Bueno, Polonia cayó rapidísimo. Y para terminar, miren, hay cuando se habla de teoría de la guerra, hay dos grandes genios, ¿no? Uno fue Sun Tzu, en el arte de la guerra chino. Sí, leí su libro. Muy bueno. Sun Tzu. Y el otro fue von Bismarck. Capital. ¿No? Von Bismarck en la década del 30 desarrolló toda la teoría de la guerra y que mucho ejército del mundo lo llevaron, ¿no? Por eso que sí, es cierto. No, el tema esotérico tiene su lugar, pero no decimos pues que lo que era Alemania nazi
no era todo por ese esoterismo. No, se debe a su poderío de Alemania propio, pues, ¿no? Bueno, Hugo, es un gusto tenerte aquí en el programa. Ha sido mío el gusto de estar aquí. Y por favor, quiero que nos digas, para que vean tu tan interesante cuenta de YouTube, ¿cómo pueden ubicarte? Me pueden buscar como Hugo X, Hugox, así nada más. Con eso nada más ya aparece mi canal al principio, también Facebook con ese nombre, Hugox, en Twitter y en Instagram. Okay. En esas 4 plataformas estoy. Enseño historia, también hablo de coyuntura nacional. Voy a hablar también del tema de la epidemia actual y todo eso. Voy a lanzar un video esta noche o en la madrugada tal vez. Sobre el tema del coronavirus. Sí, ya lo tengo listo el video para lanzarlo. Ahora mismo en la madrugada. Muy bien, primicia calentita. Hugo Chugos va a hablar acerca del aspecto histórico del coronavirus. Sí, del aspecto científico, académico. Y también la parte de las cifras reales, ¿no? Porque hay cifras manipuladas que se están difundiendo por internet. Claro, hay gente que dice que lo han inventado el virus, que ha sido creado en Estados Unidos y demás. Bueno, gracias, Chugos. El día de mañana tenemos un tema impresionante, un increíble, un tema alucinante. Los números, la numerología, ¿cómo pueden influir en la gente? Hablemos de Pitágoras, de la época de Grecia, del código de Fibonacci, del número áureo, del 666, del 333, del 69, todos esos números impresionantes vamos a hablar el día de mañana. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante, chao.